Capítulo 12. Explicaciones. El pasado de Reginald. Dentro del edificio. Los presentes veían con sorpresa la aparición de una de las entidades más poderosas del mundo, aquella que podría eliminarlos a todos con un simple movimiento de sus manos. Otis, la representación del infinito estaba presente y los representantes de la Alianza Sobrenatural estaban estupefactos ya que no la habían visto desde la batalla final donde Kriegs había sido sellado de nuevo. Por parte de Reginald y Alessandra, los dos miembros de DH estaban con la sorpresa y el nerviosismo ya que sabían quién era la pequeña que estaba parada en la mitad de la mesa. No eran idiotas, toda la información que le habían sacado a Rizebin y Euclid era muy completa y tenían un buen conocimiento de las entidades sobrenaturales que estaban en top 10 de más poderosos en la actualidad. Pero sus expresiones eran de tranquilidad, aunque por dentro estuvieran muy asustados de estar en presencia de la que podría acabarlos a ellos y a la organización en un abrir y cerrar de ojos. Por su parte, Otis veía a todos con su clásico estilo. La pequeña procedió a levitar mientras hacía uso de su poder y manifestaba una silla al lado de los líderes de las facciones y se sentaba en ella. Comiencen fue lo único que se escuchó decir a la Loli, lo cual hizo que los demás recordaran lo que estaba por pasar. Kof Azazel llamó la atención de los demás. Déjenme presentarles a nuestra invitada sorpresa. No será necesario, señora Azazel, le interrumpía Reginald, sabemos muy bien quién es ella. Esto llamó la atención de los presentes. El dragón del infinito, Ouroboros Otis, terminaba de decir Alessandra con un ligero toque de nerviosismo. ¿Cómo es que ustedes? Preguntaba Serafat con desconfianza. La información que obtuvimos por parte de nuestras fuentes era muy completa, decía Reginald, quien podía sentir la mirada de Otis en él mientras que él observaba a Sir Zetch y compañía. Ya veo, susurraba Michael. Si no les importa, me gustaría preguntarle a Otis unas cuantas cosas, decía Bali. Los demás se giraron a ver a la chica peli platina y luego las miradas se posaban en Reginald y Alessandra, esperando la respuesta de ambos. Sería muy arriesgado de nuestra parte no acceder a la petición de la Kuryukou, en especial al ser algo que concierne a una de las entidades más poderosas de la existencia, decía Reginald. Además, creo que sería buena idea que se saciara la curiosidad que puedan tener, decía Alessandra, quien aún mantenía su expresión risueña a pesar de que se sentía muy nerviosa. Ya los escuchaste, Bali, decía Azazel, mientras que la chica se giraba para ver a Otis, quien ahora tenía la vista puesta en Issei, quien se mantenía firme en su posición. Otis, le llamó Bali, y la mencionada la miraba. ¿En dónde habías estado todo este tiempo? Cuestionaba la peli platina. Otis veía a Bali con su típica inexpresividad y luego procedió a responder con su tono monótono. Estuve pensando, decía la Loli, haciendo que la duda surgiera en los seres sobrenaturales. ¿Pensando? ¿Sobre qué? Cuestionaba Sir Zetch. Sobre lo que son los sentimientos, decía Otis, aumentando la curiosidad de los presentes, hasta de Reginald y Alessandra. ¿Eh? Fue la inteligente pregunta de Bali, Rías y los demás. Si sentimientos por él, terminaba de decir Otis al momento que señalaba a Issei, haciendo que todos abrieran los ojos por la sorpresa de lo dicho por la pequeña pelinegra. Hasta Reginald y Alessandra estaban estupefactos por lo que escucharon. ¿Pero C cómo? Preguntaba alterada Alessandra. ¿Que no se supone que no tienes género? Otis se giraba para ver a la castaña y por una milésima de segundo y sin que los demás se pudieran dar cuenta, la pelinegra obtuvo un brillo distintivo en sus ojos. Tú, decía Otis con un tono seco, siento mucha malicia en ti, susurraba Otis mientras mantenía su mirada en la doctora, la cual se tensó por las palabras de la representante del infinito. Los demás apenas habían salido de la declaración del interés de Otis por Issei cuando cayeron en otra al escuchar lo dicho por la Loli que concernía a la doctora. Sir Zetch y Azazel entrecerraron los ojos ya que la corazonada que tenían acerca de la doctora parecía estar en lo correcto. Serafaya adoptó una expresión seria luego de escuchar las palabras de la Loli pelinegra. Rías, Bali y Kuroka tenían una mirada seria dirigida hacia la doctora y Michael aprovechó para usar sus poderes que le permiten mirar el corazón de una persona y saber si ésta no tiene motivos malévolos. Reginald por su parte endureció la mirada por lo dicho por Otis, él sabía que se acercaba el momento de revelar todo y no le agradaba en lo más mínimo. Cuando Michael hizo uso de su habilidad y lo centró en la doctora, se llevó una gran sorpresa. El líder de la facción del cielo soltó un jadeo de sorpresa mientras el sudor recorría su frente y temblaba levemente. Todos prestaron atención a la acción del rubio y fueron Sir Zetch y Azazel quienes veían a su compañero preocupados por lo acontecido. Michael se percató y como pudo salió de su estado e intentó calmarse, además de que les dirigió una mirada a ellos dos y se dieron cuenta del mensaje de la mirada que decía les explico después.
Como sea volvía a tomar la palabra Otis. No tengo género pero puedo darme uno cuando quiera, respondía la Loli a la doctora. ¿Entonces todo este tiempo estuviste aclarando tus ideas? Preguntó algo dudosa Bali, quien decidió dejar de lado lo concerniente a la doctora por el momento. Sí, fue la simple respuesta de Otis. ¿Y a qué respuesta llegaste, Otis mía? Preguntaba Kuroka con sumo respeto. Aún no lo sé, solo sé que tiene que ver con Issei, decía Otis. Me siento feliz cuando pienso en él, me siento triste cuando recuerdo cómo trata a las demás chicas, confesaba Otis, sumergiendo de nueva cuenta a todos en la sorpresa. Quiero el mismo trato que le da a las demás. Le pregunté a Gran Rojo y me dijo que puede ser amor, pero yo jamás he sentido eso, reveló la pequeña. ¿A amor? Susurraba incrédula Rías por la confesión de la chica. Por eso he vuelto, quiero experimentar el amor una vez más, tomaba la palabra Otis, quiero saber más de los sentimientos. Toda la sala se vio envuelta en un silencio el cual nadie tenía el valor de romper. Todos se mantenían en sus propias mentes, pero sabían que debían tratar otros temas, así que Sircech se armó de valor y caraspeó su garganta llamando la atención de todos, incluso de Otis. Eso fue verdaderamente revelador, pero no olvidemos a lo que hemos venido, dijo, mientras le daba una mirada a Reginald, quien recobró la compostura y veía a su homólogo pelirrojo. Aún necesitamos aclarar varias cosas con usted, Reginald-san. Así es, señor Sircech, respondía el peliblanco. Mientras este intercambio de palabras se dio, Otis ahora estaba centrada totalmente en Issei, quien se mantenía firme y no había hecho ningún movimiento en todo el transcurso del tiempo que duró el discurso de Otis. Rías, Bali, Serafall y Kuroka, a pesar de la importancia de la reunión, mantenían la vista en Issei. Los ojos de Rías reflejaban calidez y anhelo, los ojos de Bali tenían un brillo especial y la chica contaba con el deseo de enfrentarse a su amado para probar su fuerza. Serafall veía todo con un ojo analítico y de vez en cuando dirigía su vista hacia la doctora Alessandra, y Kuroka tenía sus sentidos activados mientras analizaba de manera minuciosa el aura de Issei, recordando lo que habían hablado con anterioridad y que posiblemente Issei estuviera bajo alguna especie de control. Pero Otis pudo percibir algo que hasta ahora nadie más había logrado, ni siquiera Kuroka con su maestría en el senjutsu. ¿Qué le hicieron a Issei?, preguntaba la pelinegra con un tono serio. Una vez más la sala se vio envuelta en el silencio, solo que este era un silencio incómodo. Reginald empezó a sudar frío al escuchar lo dicho por la ahora dragona y su nerviosismo regresó. Esto no pasó desapercibido por los líderes de las tres facciones y fue Azazel quien decidió tomar cartas en el asunto. Lo noto algo nervioso, Reginald-san, ¿acaso hay algo que debamos saber?, preguntó Azazel. Lo dicho por el caído hizo que Reginald se tensó por lo que dijo Azazel, e incluso la doctora dejó de lado su preocupación por su persona al escuchar la pregunta del pelinegro de mechones dorados. El movimiento involuntario del peliblanco logró captar la atención de Sircech, Michael y Serafall, mientras que las chicas tenían una mirada de preocupación que estaba dirigida hacia Issei. Antes de que pudieran seguir interrogando al líder de DH, Kuroka tomó la palabra. ¿A qué se refiere Otis-sama?, preguntaba la necómata pelinegra. Hay algo malo con Issei, volvía a decir Otis. No detecto a Drake. Eso último, dicho por la representación del infinito, cayó como un balde de agua fría. ¿Cómo era eso de que no podía detectar a Drake? ¿Qué significaba eso? Había muchas preguntas que tenían los presentes y todas tenían que ver con una misma persona, Issei. Pero también tenían relación con los integrantes de DH, y el saber qué pasó durante el tiempo que Issei estuvo con ellos. Todas las miradas pasaron de incredulidad a furia y se centraban en Reginald y Alessandra, pero especialmente en el líder peliblanco, quien pudo sentir todo el instinto asesino por parte de los presentes y que estaba centrado en su persona. Esperen un momento, se escuchó la voz de Albion, quien había intervenido en la conversación. ¿Albion?, preguntaba Bali en voz alta. ¿Qué sucede, compañero?, cuestionaba la peli platina. En estos instantes puedo sentir la presencia de Drake, pero es muy débil, revelaba el dragón blanco. Esto último, dicho por el dragón, llamó la atención de todos los presentes una vez más, en especial de cierta doctora castaña, que veía con sumo interés a la peli platina luego de que su dragón empezó a hablar. ¿Cómo que en estos instantes, Albion?, interrogaba Bali. ¿A qué te refieres con eso? Me disculpo si mantuve esto en secreto de ti y los demás, pero no quería preocuparlos, hablaba Albion con un tono de remordimiento en su voz. Unos meses que se cumpliera el año después de que iniciara la misión de Issei, sentí un cambio en la voz de Gear y de repente dejé de percibir a Drake. Este nuevo flujo de información despertó el interés de todos, en especial de Azazel, al mismo tiempo que hacía que la doctora Alessandra se pusiera nerviosa. ¿Cómo fue posible eso?,
Interrogaba Serafal mientras le dirigía una mirada filosa a Balí a pesar de que la chica tampoco tuviera conocimiento de lo contado por Albion. Los dragones celestiales contamos con la habilidad de detectar la presencia de nuestro rival. La desarrollamos a lo largo de los años que hemos permanecido sellados y la prueba está cuando el brazo de Issei reaccionaba con la mera presencia de Balí, contaba Albion. Con el paso de este último par de años, estuve entrenando la habilidad en secreto ya que quería mantener informada a Balí y cuando por fin pude dominarla sucedió lo del cambio repentino y decidí guardarme el secreto, no quería que nadie se preocupara, terminaba de confesar Albion haciendo que todos bajaran la mirada, salvo los representantes de DH. Perdóname, Balí, decía sumamente triste Albion y la chica se mantenía en silencio mientras una sombra cubría sus ojos y lo mismo pasaba con Rías y Kuroka. Los líderes, por su parte, mantenían la seriedad en sus rostros y aunque estuvieran molestos por el secreto de Albion, en especial Serafall, entendían la razón del dragón para mantener el silencio. Six suspiraba Balí, creo que entiendo tu punto de vista, Albion, decía la chica. Slam. Rías estampó sus manos contra la mesa al momento que se ponía de pie y su rostro adoptaba una mueca de furia. ¿Todo este tiempo supiste esto?, gritaba la pelirroja mientras sus ojos se posaban en Balí y se podía apreciar que unas pequeñas lágrimas estaban amenazando con salir de sus ojos. ¿Guardaste este maldito secreto aún sabiendo que estábamos preocupadas por Issei?, le reclamaba la chica al tiempo que su aura se empezaba a sentir en la sala y todo su enojo estaba dirigido hacia Balí, o, mejor dicho, hacia Albion. Rías. Tranquilízate. Circex trataba de hacer que su hermana no actuara de manera violenta. ¡No!, gritaba la pelirroja, ese maldito dragón nos ocultó algo importante. La heredera Gremory estaba iracunda. El aura que expulsaba la chica hizo que Reginald y Alessandra se sintieran abrumados por el poder que se sentía en el ambiente. Circex estuvo a punto de expulsar su propia aura para contrarrestar la de su hermana cuando Michael lo detuvo poniendo su mano en su hombro. El pelirrojo mayor veía con duda a su compañero rubio y este simplemente señaló con la mirada hacia una dirección y Circex giró su cabeza para encontrarse con la visión de Kuroka expulsando algo de Senjutsu. La acción de la Nekomata surtió efecto ya que el Senjutsu estaba calmando a Rías, quien se relajó visiblemente, al punto de dejar de expulsar su aura, pero no al grado de cambiar su mirada de furia. Rías, decía la Nekomata con un tono de voz apenas audible, debes calmarte, aún hay cosas que debemos aclarar. Las cosas empezaron a regresar a la normalidad gracias a la intervención de la pelinegra, pero solo fue por unos segundos, cuando recordaron al instante la información que obtuvieron minutos atrás. Volviendo al tema en cuestión, Michael tomaba la palabra con un tono serio. ¿Cómo está eso de que Drake no puede ser detectado? Michael tiene razón. Cuando el señor Reginald nos mostró esa misión hace unos días, pudimos ver que Issei hizo uso de la voz Tedjar, decía Circex. Así que ¿qué rayos significa esto?, preguntaba Azazel. Exigimos una explicación y más les vale que sea buena, amenazaba Serafall mientras su voz reflejaba nada más que la fuerza de la Mao del inframundo. Las chicas presentes estaban perdidas en su mundo y no prestaron atención a las palabras de los líderes. Balí mantenía la vista perdida tras descubrir que su compañero Albion le había guardado un secreto que pudo haber hecho que las cosas fueran distintas. Kuroka no prestó atención ya que se encontraba abrazando a Rías mientras le aplicaba pequeñas cantidades de Senjutsu para calmarla y la pelirroja tenía sus propios pensamientos que se relacionaban con Balí y Albion. ¿Y si Albion tenía más secretos relacionados con su Issei? ¿Y si Balí también tenía sus secretos relacionados con el castaño o secretos que ambos guardaran y que tuvieran a Issei como centro de atención? ¿En serio podía confiar en la peli platina? Otis, por su parte, se encontraba experimentando una nueva emoción que jamás había tenido y lo que sentía no le gustaba. Era como si un agujero apareciera en su estómago y tuviera la sensación de que algo malo se avecinaba, pero no sabía qué. Yo puedo responderles eso, dijo de repente Alessandra al momento que se ganaba la atención total de los líderes. Su sonrisa había regresado a su rostro y esto no les daba buena espina a los líderes, incluido a Reginald. Pero para que entiendan eso lo justo sería que tengan la historia completa, ¿no? Alessandra lo decía con algo de burla mientras veía a su jefe. Reginald se sorprendió por lo que dijo la doctora y de manera interna la maldijo por la encrucijada en la que lo había metido. ¡Demonios, Alessandra! No quería que la explicación se diera de esta forma. A pesar de que querían saber lo que había sucedido con Issei, los líderes también tenían curiosidad en saber la razón del por qué el castaño se quedó en el grupo y más importante aún, cómo supieron de la existencia de lo sobrenatural y que los llevó a fundar el grupo.
Aunque me cueste aceptarlo, hablaba Circex la señora. Señorita, señor Lucifer, aún no me he casado, interrumpía a la doctora con un ligero tono de burla. Discúlpeme, la señorita Alessandra tiene razón, nos gustaría saber cómo es que ustedes se enteraron de nuestro mundo y que los llevó a crear DH, decía Circex. En ese momento Balí, Rías y Kuroka prestaron atención, ya que también tenían curiosidad de las razones de los humanos, aunque la preocupación principal de las chicas yacía en lo que le habían hecho a Issei para que éste actuara de la manera en la que lo hacía. Fue en este momento que Reginald supo que no había marcha atrás, debía aclarar todo de una vez y rezar, a quien fuera o a lo que fuera, que las cosas no se salieran de control. Esperaba con todo su ser que entendieran el porqué de sus acciones. Bien, en vista de que no podemos postergar esto, les contaré todo y por favor, les pido que mantengan la paciencia hasta el final del relato y cualquier pregunta será respondida. Cambio de escena, a las afueras del Club del Ocultismo. Mientras la reunión se llevaba a cabo dentro del edificio, fuera del mismo nos encontramos con los encargados de la seguridad. Por un lado, estaba el séquito Gremor y junto al equipo de Balí, quienes veían de manera analítica al grupo opuesto. Por otro lado, estaba Eva y el equipo Royal, quienes ignoraban las miradas que les enviaban los demás. Aunque Eva podía sentir una especie de molestia proveniente de las féminas del otro grupo. Bien, mientras papá y la doctora están dentro, nosotros nos encargaremos de la seguridad, declaraba Eva, aunque debamos trabajar con ellos. Esto lo decía con algo de odio en su voz, lo cual no pasó desapercibido por los del grupo sobrenatural. Así que nos dividiremos de la siguiente forma. Eva estaba viendo a sus compañeros agentes R. Ya, ustedes mantengan vigilados el perímetro del edificio. Las mencionadas asentían y se marchaban para empezar la vigilancia. Ustedes o L recorran la academia y manténganse atentos ante cualquier movimiento sospechoso. Los aludidos le dieron una pequeña reverencia a la chica y salían con dirección hacia sus posiciones. Y por último, tú te encargarás de vigilar los alrededores de la zona, mantén un radio de 20-25 metros y cualquier cosa te comunicas con nosotros. El agente y daba una pequeña reverencia y salía de la academia. Cuando se perdió de la vista de los miembros Gremor y los demás rápidamente, y sin que se dieran cuenta, usó algo de parkour para subir hasta el techo de un edificio en donde se sentó y sacaba unos pequeños binoculares para empezar con la vigilancia. Con el equipo repartido, Eva empezó a caminar en dirección hacia los árboles que estaban cerca del edificio sin prestarle atención alguna a los seres sobrenaturales. Rosueise, al ser la de mayor edad en el grupo, decidió tomar acción. Chicos, lo mejor será que nosotros también nos dividamos y tomemos nuestras posiciones. La Valquiria sugirió a su grupo, quienes asintieron y se separaron en los equipos que habían acordado con anterioridad. Pero Akeno mantenía la mirada hacia donde se había dirigido la pelinegra y sin seguir la indicación de Rosueise, la reina Gremori empezó a caminar con dirección hacia donde estaba la coronel. Esto terminó por llamar la atención de los demás. Akeno. ¿A dónde crees que vas? Rosueise cuestionaba con mucha seriedad a su compañera de séquito. Voy a conseguir respuestas, fue la simple respuesta de la pelinegra, quien se perdía entre los árboles antes de que la pudieran detener. El grupo sobrenatural se quedó en un silencio incómodo, pero nadie hacía movimiento alguno para ir a detener a la chica. Dando un suspiro de resignación, Rosueise le dijo a los demás que tomaran sus posiciones y aunque no quisieran tuvieron que hacer caso a lo dicho por la Valquiria y se marcharon para cada uno tomar su lugar. Cambio de escena, con Eva y Akeno. Eva había llegado hasta una parte alejada, donde estaba el muro que delimitaba la zona de la academia. La chica se sentó con su espalda recargada en el muro mientras que sacaba su arma, una pistola estándar para los miembros de DH, y la veía con algo de melancolía. Crack. El sonido de una rama rompiéndose llamó la atención de Eva, quien se giró hacia el lugar donde provenía el ruido y se encontró con la presencia de Akeno. La reina Gremori veía con una mirada fría a la hija del líder de DH, y por dentro las emociones negativas se arremolinaban y buscaban salir. El recordar el ver a la pelinegra muy cerca de Issei, al grado de tener su brazo atrapado entre sus generosos pechos, hizo que Akeno apretara los dientes de furia. Ella quería sacarle toda la información posible a Eva, demostrarle que Issei le pertenece a ella y las chicas del equipo de XD. ¿Se te ofrece algo? Akeno fue sacada de sus pensamientos por Eva, quien la veía de manera impasible. Akeno solo se mantenía en silencio. ¿Eres sorda o qué? Preguntaba Eva con un leve tono de molestia en su voz. Disculpa. Hablaba Akeno con el ceño fruncido. ¿Te pregunté si ocupabas algo o solo te me vas a quedar viendo? Respondía Eva. El silencio se mantuvo por un par de momentos en los que Akeno acomodó sus ideas y luego contestó. Aléjate de Issei-kun, decía Akeno con un tono frío en su voz. Eva solo alzó una ceja en señal de intriga y empezó a reír.
Jejeje, se escuchaban las pequeñas risas de la chica. Akeno se empezó a enfurecer por su risa. Ja 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 ja. Eva se carcajeaba luego de no poder contener más la risa. Fue en ese momento que Akeno vio todo rojo mientras unas pequeñas chispas salían desde las puntas de sus dedos. Cállate. TZZZZ. Akeno lanzó un pequeño rayo en dirección de Eva, quien detuvo su risa de golpe y esquivó el ataque de la pelinegra demonio naranja. Fiush. Akeno pudo sentir como algo le rozaba la mejilla. Dirigió su mano hacia su rostro y sintió algo cálido recorrer la parte izquierda de su cara. Cuando revisó sus dedos se llevó la sorpresa de que lo que sentía en su cara era sangre. Dirigiendo su mirada hacia atrás pudo darse cuenta que un árbol tenía una marca de bala en su tronco y regresando su mirada hacia Eva se quedó congelada al ver a la otra pelinegra. Eva tenía la mano extendida mientras sostenía su arma de fuego a la altura de su hombro mientras le daba una mirada carente de luz a la mitad demonio caído. No vuelvas a hacer eso si es que quieres mantener tu vida, dijo Eva con extrema frialdad en su voz. Podrás ser un demonio o un ángel caído ambos, pero una bala de luz concentrada con algo de veneno puede dañar a quien sea y contando que mi arma tiene silenciador no creo que se den cuenta de tu muerte. Eva lo dijo con un tono macabro mientras una sonrisa sádica se apoderaba de su rostro. Akeno solo se mantuvo estática y Eva empezaba a caminar de regreso hacia el edificio y cuando pasó junto a Akeno se detuvo por un instante y le susurró al oído. Issei es ahora mío y no hay nada que puedan hacer para cambiar eso, he sufrido lo suficiente y solo él mitiga mi dolor y me mantiene cuerda. Y dicho esto Eva se alejó de Akeno, quien salió del trance un par de minutos después y aplicando algo de magia logró sanar la herida de su mejilla y se retiró hacia su posición designada, pero había algo que le mantenía la mente ocupada. Esa mirada, pensaba Akeno al recordar los ojos de Eva, me recuerdan a mí y con este último pensamiento Akeno desapareció entre los árboles. Cambio de escena, lugar desconocido. Estaba solo sin nadie que me hiciera compañía. Las extraño, a todas. En un espacio totalmente vacío se encontraba Issei. El castaño estaba sentado con sus piernas recargadas contra su cuerpo, mientras su cabeza se encontraba agachada y se podían escuchar sollozos. Sop sop. Perdónenme por favor, eran los pensamientos del chico. Yo no quería, el chico temblaba mientras más lágrimas recorrían su rostro. Rías. Akeno. Asia. Koneko. Irina. Shinobuya. Ravel. Rosueise. Chicas, las extraño, por favor sálvenme. El castaño se sumergió en sus pensamientos mientras el espacio donde estaba se llenaba de oscuridad poco a poco hasta que su imagen desapareció. Cambio de escena, de regreso a la sala de reuniones. Les voy a contar sobre cómo me enteré del mundo sobrenatural y lo que me llevó a fundar DH, decía Reginald con un tono melancólico y una mirada triste. Ahora todos prestaban atención a la historia de Reginald. Para esta parte el relato de Reginald se encontrará en itálicas. Historia de Reginald. Todo empezó hace 4 años, tal vez 4 y medio, cuando yo era un militar retirado y vivía feliz junto a mi esposa y mis 2 hijas. Nuestro hogar se hallaba en Italia, más concretamente en Florencia. Teníamos una casa a las afueras de la ciudad. Éramos muy felices. Mi esposa Caterina y mis 2 hijas. Eva, la mayor, y Angélica, la menor. Mi esposa era muy devota de la iglesia, ella estaba muy unida a su religión. Eva estudiaba en la academia y estaba en su último año. Era muy popular entre sus compañeros de escuela, al grado de considerarla la chica más linda del instituto. Angélica, por su parte, era como su madre, muy religiosa. Ella tenía el sueño de ir a estudiar al colegio renacentista de Roma y tenía la idea de meterse a un convento en la ciudad. Logró convencer a su madre y luego a mí y la enviamos a Roma para que siguiera sus sueños. Cada mes nos enviaba cartas o algún tipo de mensaje en donde nos contaba todo lo que hacía, se veía muy feliz. Tenía muchos amigos, aprendía muchas cosas cada día y se acercó más a la religión que tanto quería. Pero, 4 meses después de que se fue dejamos de recibir sus cartas. Al principio no nos preocupamos ya que creíamos que tenía muchos deberes de los cuales debía hacerse cargo, pero al tercer mes de no haber recibido noticias de ella empezamos a preocuparnos y luego recibimos una carta por parte de la policía de Roma. Nuestra hija había sido secuestrada. Esta noticia nos impactó a todos. Caterine quedó muy preocupada y estaba muy estresada. Eva estaba igual. El saber que su querida hermanita estaba desaparecida la dejó con un estrés grande. No se desenvolvía con la seguridad a la que estaba acostumbrada a mostrar. Yo por mi parte contacté con mis antiguos asociados del ejército alemán y les pedí ayuda para buscar a mi hija. Grande fue mi sorpresa cuando me dijeron que una división de agentes se encontraba trabajando en un caso de desaparición de monjas.
Mi hija era una monja luego de que se metió al convento en Roma. Luego de una semana estaba dispuesto a ir a Roma y tratar de encontrar a mi hija. Nos llegó otra carta de la policía de Roma. La habían encontrado. Pero debíamos ir inmediatamente. Para reconocer el cuerpo. Jamás había visto a mi esposa y mi hija mayor tan destrozadas. Llegamos a Roma y nos dirigimos a la morgue de la estación para dar cuenta de los hechos. Si era el cuerpo de Angélica. Volvimos a Florencia totalmente devastados. Trajimos su cuerpo para darle santa sepultura. Pero para llevar a cabo el proceso, debimos entregar su cuerpo para la autopsia. Y llegaron las revelaciones. Tenía indicios de tortura y lo peor. La habían violado. Cuando preparamos el cuerpo para el entierro le pusimos su hábito de monja. Ella siempre estuvo muy unida a la religión, a la iglesia. Cuando nos estábamos despidiendo de ella en el funeral, yo me acerqué al ataúd y encontré algo raro en su indumentaria, un pequeño medallón dorado que se veía no pertenecía a las ropas de monja. En el medallón estaban grabadas las iniciales de A encerradas en un círculo con símbolos raros. Había algo raro ahí. Luego del entierro de la hija menor nuestra familia se empezó a desmoronar. Yo me sumergí en una investigación para saber el origen del misterioso medallón. Eva se volvió alguien fría y distante incluso con nosotros. Pero mi esposa fue la que recibió el golpe más duro. El perder a su pequeño sol hizo que cayera en depresión. Ya no comía, no hablaba, no salía de casa, nada. Se descuidó en su totalidad y yo, al estar cegado por querer encontrar el origen del medallón, no presté atención a mi esposa. Un par de meses después estábamos teniendo otro funeral. Esta vez de mi esposa, quien por la desnutrición quedó muy mal y luego falleció de inanición. Ahí me di cuenta que fui un estúpido al no apoyar a mi esposa y mi hija cada vez se alejaba más de mi lado. Decidí entonces regresar a mi madre patria, Alemania, junto a mi hija. Pero antes de poder salir de Florencia recibí una última carta. Esta estaba dirigida hacia mi persona y firmada por una tal persona M, quien me dijo que tenía la respuesta que yo tanto buscaba. Debía ir a Turín. Llegando a Turín junto a Eva nos encontramos con la doctora Alessandra Nitrice, quien me dijo que sabía el origen de procedencia del medallón. Le exigí que me diera la información y ella solo me contestó con lo siguiente. ¿Crees en lo sobrenatural? Interrumpió Alessandra el relato de Reginald. Los líderes de las facciones y las chicas veían a la doctora con sorpresa. Así que fue ella quien le dijo a Reginald sobre el mundo sobrenatural. Yo fui quien le dijo todo a Reginald, decía Alessandra con una sonrisa, y Serafalla no pudo evitar la curiosidad. ¿Y cómo supiste tú del mundo sobrenatural? Preguntaba la Mao. Eso es sencillo, señorita Serafalla. Alessandra aún mantenía esa sonrisa que ponía nervioso a más de uno. Soy muy curiosa. Cuando hay algo que me llama la atención lo investigo a fondo. ¿Y qué pasó después? Preguntó Rías, intrigada por lo que estaba escuchando. Sentía que pronto sabría lo relacionado con Issei, pero no le daba buena espina. Issei se mantenía estático. En ningún momento había hecho algún movimiento. Luego de que Alessandra me contara sobre las facciones y que todos los mitos y leyendas del mundo eran reales, yo no le creí, obviamente, ya que era la primera vez que me enteraba de eso, pero luego me mostró varias pruebas, entre ellas vídeos que ella había encontrado, explicaba Reginald, y luego de aceptar la explicación me dio un libro donde estaban los símbolos que había en el medallón y unas notas con el nombre de la persona, el demonio, responsable de lo que le había pasado a mi hija. Reginald hablaba con una gran cantidad de odio al mencionar esa parte de su pasado. ¿Qué clase de notas? Preguntaba Azazel. Notas de una investigación que la propia Alessandra llevaba a cabo sobre la desaparición de las monjas, donde gracias a sus contactos logró dar con el perpetrador, explicaba el peliblanco. ¿Quién fue? Cuestionaba Sircex, pero algo le decía que no le gustaría la respuesta. Diodora Astaroth fueron las únicas palabras de Alessandra. Una vez más la sala se sumergió en un silencio incómodo, pero este era más tenso que los anteriores. ¿Diodora fue el causante de todo? Era la pregunta que rondaba la cabeza de los seres sobrenaturales. Sircex y Serafat sentían furia tan solo el recordar el nombre de ese malnacido que tanto daño causó en el pasado. Azazel y Michael estaban igual. Vali y Kuroka se asquearon al recordar a tan aberrante ser. Ellas estuvieron presentes cuando Issei entró en la Juggernaut Drive por culpa de ese bastardo. En esa ocasión, y luego de saber sobre su accionar, se pusieron a pensar: ¿y si ponía su vista en la tierna e inocente Lefay? Tan solo pensar en esa posibilidad hacía que Vali sintiera la necesidad de entrar en Juggernaut Drive solo para proteger a su amiga y Kuroka dejarse llevar por el Senjutsu para defender a su amiga maga. Rías por su parte adoptó una expresión de odio total con tan solo escuchar el nombre de ese demonio.
Nunca olvidaría el dolor que sintió Issei cuando se dejaba consumir por la furia al pensar que así había muerto. ¿En entonces F fue por Diodora que se fundó DH? Preguntaba Kuroka. Sí y no, respondía Reginald para confusión de los demás. No entiendo, decía Rías. Diodora fue artífice, pero no fue la razón principal, decía Reginald. Me explicó. Luego de saber que el causante fue un demonio, desarrollé un odio profundo por los de su raza y luego Alessandra me dio la noticia de que el dios de la Biblia estaba muerto. Ahí me sorprendí, ya que me hizo recordar que mi esposa se pasaba todos los días desde la tragedia en su habitación, nuestra habitación, rezando y pidiéndole a Dios que solo fuera una terrible pesadilla. Reginald ahora lo decía con un tono triste. Ahí entré en una fase de cólera total, creyendo que la iglesia, los ángeles, habían abandonado a mi esposa, que la afamada religión de amor e igualdad había abandonado a uno de los suyos cuando más los necesitaba. Pequeñas lágrimas salían de los ojos de Reginald. Estaba sumergido en el odio y estaba dispuesto a crear un grupo que se encargara de erradicar a todo ser sobrenatural, pero fue Alessandra quien me hizo entrar en razón. Ahora todos veían a la doctora con los ojos bien abiertos luego de escuchar la declaración de Reginald. Le dije que no se dejara llevar por el odio. Su familia no fue la única que sufrió a manos de lo sobrenatural y que no sería la última, decía Alessandra con una expresión seria en su rostro. Podrá haber soñado cruel, pero era la realidad. Le dije que varias familias tenían esos problemas y que no siempre eran seres sobrenaturales los causantes, sino también otros humanos. Fueron esas palabras las que me hicieron entrar en razón. Esas y otras que hicieron que tomara la decisión de fundar DH, decía Reginald. ¿Cuáles palabras? Cuestionaba Bali. Le dije que si se dejaba llevar por la venganza contra una raza en específico o contra un grupo de seres fuera de nuestro alcance, perdería lo único que le quedaba, hablaba Alessandra. Mi hija Eva, susurraba Reginald. Es por eso que decidí fundar DH, declaraba Reginald, no para declarar la guerra a lo sobrenatural, sino para proteger a la humanidad de cualquier peligro que la amenazara, ya sean demonios, caídos, monstruos o los propios humanos. Es por eso que nos llamamos DH. Defensores de la humanidad. Pero también por algo que identifica a nuestra especie. Los derechos humanos. La declaración del peliblanco dejó atónito a más de uno, más aún les quedaba la duda. ¿Issei qué tenía que ver en todo esto? ¿E Issei qué tiene que ver con tu grupo? Fue Michael quien hizo la pregunta que los demás tenían en mente. Reginald bajó la mirada y una sombra cubría su rostro. Él no quería hablar de eso, pero no le quedaba de otra. Fue un capricho. Y de nuevo el silencio se presentó en la sala. ¿A qué se refería con eso de un capricho? Cuando el grupo fue fundado y luego de que capturamos a Rizebim y su aliado Euclid y obtuvimos la información que queríamos, encontré algo que me llamó la atención, decía el fundador de DH, algo sobre un tal Sekir Yutei que se enfrentó al demonio Diodora para proteger a una inocente doncella de sufrir el mismo destino que mi hija. Me refiero a la poseedora del Builig de Alin, Asia Argento. Luego de escuchar sobre ese guerrero, un deseo de tenerlo en mis filas apareció dentro de mi ser. Aún guardaba algo de rencor contra la familia Astaroth y quería a aquel que peleó contra el mal nacido que me quitó a mi hija menor. Reginald lo decía mientras dirigía su mirada hacia el techo, como si estuviera recordando algo del pasado. Cuando me topé a Issei en Múnich hace 2 años sabía que no podía dejar pasar esa oportunidad, e hice todo lo que estuviera a mi alcance para unirlo a mi causa. Entonces mantuviste a Issei contra su voluntad, decía Bali con un tono de voz muy bajo, pero que denotaba un gran enojo. No me siento muy orgulloso de lo que hice en esa época, pero ya era muy tarde para retractarme. Corría el riesgo de ser visto como un enemigo por ustedes, jejeje, aunque creo que ya me consideran un enemigo, contestaba Reginald con un tono de sarcástico. Cuando me di cuenta de que lo que hacía estaba mal ya era muy tarde, había tomado unas decisiones aberrantes, me arrepentí de lo que había hecho, lo que había provocado. La voz de Reginald se empezaba a quebrar con cada palabra. Sirzex, Azazel, Michael y los demás fueron tomados por sorpresa por la actitud de Reginald. Frente a ellos ya no estaba el hombre que imponía con su mera presencia, ahora estaba un hombre que se lamentaba de sus acciones, que buscaba enmendar sus errores, pero ¿cuáles errores? Antes de que le pudieran preguntar algo más, Alessandra interrumpió. Señor Reginald, habló la doctora, tenemos unos invitados no deseados. Acto seguido la doctora presionó el botón del control que había guardado con anterioridad y el brillo azul apareció en los ojos de Issei de nuevo. Capítulo 13. Un nuevo problema. Tud. El sonido de un cuerpo cayendo resonó por toda la sala. Los presentes estaban sumamente sorprendidos luego del accionar de Issei, quien tenía su arma apuntando en dirección de una de las paredes de la habitación. Mientras que Reginald y Eva habían dejado atrás todo rastro de nerviosismo que tenían en favor de lidiar con la situación actual.
Todos en la sala se encontraban petrificados, salvo Opis, quien veía con una mirada curiosa a Issei, el cual se mantenía con su brazo extendido. Así que las cosas van a ser así, decía Reginald con un tono de voz sombrío que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de los presentes. Hace apenas unos momentos el hombre estaba destrozado emocionalmente al recordar la muerte de parte de su familia, pero ahora parecía una máquina de matar por la expresión de su rostro y su pose intimidante. Parece que sí, señor, usted tenía razón, comentaba Alessandra con una seriedad presente en su rostro. Las palabras de los miembros de DH llamaron la atención de los seres sobrenaturales, quienes salieron de su estado de shock al darse cuenta de lo que estaba pasando. Habían reaccionado de manera hostil los invitados, pero no hacia ellos. Entonces ¿hacia quién? Fue Rías quien salió del trance para girarse en dirección de donde Issei hizo los disparos, y para su sorpresa se encontró con un cuerpo enfundado en un traje totalmente negro. ¿Qué? La voz de Rías llamó la atención de los demás, quienes salieron también del asombro de la acción del castaño y miraban en dirección de la pelirroja y vieron el cuerpo tendido en el piso aún moviéndose. ¿Qué está pasando aquí? Sir Zetch miraba a Reginald y a Alessandra con total seriedad esperando una explicación. Perdonen la acción tan repentina, les explicaremos todo, pero primero debemos arreglar unos asuntos internos, hablaba Reginald, quien miraba a la doctora y asentía en su dirección. La castaña entendió el mensaje y volvía a presionar el botón del artefacto en su mano, y los ojos de Issei volvían a ganar ese brillo azul tan peculiar. Pero en esta ocasión Serafal y Kuroka se percataron de la acción de la doctora y se tensaron al ver lo que pasaba, y más cuando se dieron cuenta del brillo que apareció en los ojos de Issei. Lo sabía. Lo están controlando. Eran los pensamientos de la Nekosou Pelinegra. Así que nuestras suposiciones eran ciertas, era lo que pensaba la Mahou Pelinegra mientras le daba una mirada filosa a la doctora. Issei-kun, decía la doctora con una voz cantarina, lo cual molestó a Rías, Bali, Kuroka y Serafal. ¿Puedes traernos a nuestro querido invitado? Issei, sin hacer un solo ruido, se acerca al cuerpo que estaba en el piso y lo toma de la parte trasera del traje y empieza a arrastrarlo en dirección de sus superiores. El accionar del castaño llamó poderosamente la atención de los presentes, que veían como el chico ni se inmutaba y parecía de acuerdo en seguir las órdenes de la doctora y del líder de DH, además de que no mostraba compasión alguna al arrastrar al herido aun cuando éste se veía con vida. Solo Serafal y Kuroka se daban una idea del porqué de las acciones de Issei, pero esperaban a tener pruebas más sólidas para hacer alguna declaración. Issei lanzó a la figura hacia los pies de Reginald, quien le daba una mirada llena de furia. La figura miraba al peliblanco y empezaba a temblar al estar frente a la figura imponente del líder. Debido al intercambio de miradas, los seres sobrenaturales pudieron darse cuenta de la vestimenta que la figura usa, y fue en ese preciso momento que Rías, Bali y Kuroka reconocieron a la figura. «Tú», gritaba Rías mientras señalaba a la figura, lo cual llamó la atención de su hermano y los demás. «¿Rías lo conoces?», preguntaba Michael a la heredera Gremory. De conocerlo no en su totalidad, pero recuerdo muy bien haberlo visto cuando nos enviaron a Holanda cuando Grigori estaba bajo ataque, explicaba Rías mientras mantenía su mirada en la figura. Él estaba junto a otras dos figuras al momento que nos encontramos por primera vez con los miembros de DH, agregaba Bali. Así que ustedes ya tienen una idea de algunos de mis miembros, decía con algo de malicia Reginald mientras veía a la figura que ahora estaba doliéndose de las heridas de bala que tenía en el cuerpo, las cuales no habían dado en un punto vital, pero sí lo mantenían en su lugar. Recuerdo también que ellos le habían entregado algo a uno de tus miembros, era un hombre de edad avanzada, mencionaba Kuroka, quien trataba de hacer memoria. Kaustin gruñía Reginald el nombre de uno de sus coroneles. Alessandra endurecía la mirada al escuchar el nombre. ¿Por qué atacas a uno de los tuyos?, preguntaba Azazel con seriedad al ver lo que estaba pasando. Reginald no le contestó al pelinegro de mechones dorados, ya que su atención total estaba con la figura que seguía doliéndose en el piso. El peliblanco se acercó de forma amenazante a la figura y lo levantó de manera brusca y lo ponía en la silla, sin importarle las heridas que tenía la figura. Reginald entonces procedió a quitarle la parte posterior del traje que le cubría la cara. Al hacerlo reveló el rostro de un hombre de aparentemente unos 30 años, de cabello negro y ojos del mismo color. Tenía también algo de vello facial en forma de un bigote y una barba, pero sin estar completas ninguna de las dos. Tenía también sangre saliendo de la comisura de sus labios. «Quiero que me respondas, Ramón, ¿qué diablos haces aquí?», preguntaba Reginald al momento de que tomaba lugar frente al ahora mencionado Ramón. El hombre no respondía ante la pregunta de su líder y solo lo veía con una mirada desafiante. Por otro lado, los seres sobrenaturales se dedicaban a ver la escena.
Sircex seguía molesto por la pregunta que aún no le habían contestado, por lo que dirigió su mirada hacia la doctora Alessandra, esperando que ella le pudiera responder. La doctora había dejado de lado su siempre presente sonrisa y ahora mantenía una expresión de seriedad en su rostro mientras veía el interrogatorio. Sintiéndose observada, la castaña movió la vista y se encontró con la mirada de Sircex y los demás que la veían de manera insistente. ¿Sucede algo? Preguntaba la doctora, quien regresaba a su clásica expresión sonriente. ¿Podría explicarnos qué rayos está pasando? Hablaba Azazel preguntándole a la doctora, esperando que ella pudiera responder ya que Reginald estaba ocupado con el invitado inesperado. Les explicaré con gusto, decía la doctora al momento de volver a ver la interacción entre Reginald y Ramón. El agente que en estos momentos está siendo interrogado por Reginald es un miembro de las Tres Sombras, los cuales son los agentes personales de uno de los coroneles del grupo. ¿A qué coronel le rinden cuentas? Pregunta Serafall. Al coronel Mkaustin. Estoy segura que algunas de ustedes ya le conocen, ¿cierto, señoritas? Cuestionaba a Alessandra mientras veía a las más jóvenes de la habitación. Mkaustin me suena el nombre. Kuroka seguía con su labor de recordar las cosas. Ahora lo recuerdo. Exclamaba Valí, ganándose la atención de los demás, excepto Reginald, Issei y el agente herido. Es el sujeto que estaba en la base de Grigori en Holanda, ¿cierto? Preguntaba la peli platina. Así es, respondía de manera simple la doctora, dándole una sonrisa a Valí que la puso molesta. Pero no entiendo, ¿no se supone que los agentes de mayor rango solo dan órdenes? Preguntaba Rías. ¿Por qué estaba en el campo ese coronel? Eso es sencillo, en DH todos trabajan por igual, así que no es una sorpresa ver a los agentes de mayor rango o a los líderes en acción, relataba la doctora, y antes de que pregunten, sí, incluso Reginald y yo solemos entrar en acción en algunas misiones. Lo dicho por la doctora tomó por sorpresa a Grupo Sobrenatural. De verdad resultaba difícil imaginar a la castaña en el campo de batalla, pero si lo que decía era cierto, entonces ella era alguien de temer, no solo por sus habilidades en el campo, sino también por su inteligencia que le daba el cargo de doctora. Aunque debo admitir que el entrenamiento fue muy pesado para mí. Fufufu, reía de manera suave Alessandra recordando el pasado, pero nada que una sesión de relajación con Ikun no resolviera, decía de manera sugerente la doctora. Esto último dicho por Alessandra prendió las alarmas en las chicas presentes en la sala. ¿Qué significa eso? Pensaba Rías con temor por lo dicho por la doctora. Más le vale que no le haya hecho algo a Issei. Eran los pensamientos de Valí quien veía con furia a la doctora por el posible significado de esas palabras. No, Issei ni Kuroka tenía miedo de lo que pudieran significar esas palabras, en especial la manera en la que la doctora Castaña lo había dicho. ¿Acaso Issei y ella? Era lo que pensaba Serafall, quien le daba una mirada de muerte a la castaña. Pero eso no nos compete por ahora, aún les debo la explicación completa. Una vez más la doctora adoptaba un tono serio. Nuestra organización tiene unos cuantos problemas internos. ¿A qué se refiere? Preguntaba Serafall. Era importante que ella supiera eso al ser la encargada de las relaciones exteriores, por si formaban alguna especie de trato con DH. Recientemente ha habido un pequeño choque de ideales en nuestro grupo, contaba la doctora. El coronel Mkaustin no está de acuerdo con la postura del señor Reginald de querer firmar un pacto de paz y no agresión con el mundo sobrenatural. Entonces ustedes tienen a alguien que se opone a esto. Y pensaba que eran un grupo que tenía una buena química, decía Azazel de manera sarcástica. Lo dicho por el caído hizo que la doctora le diera una mirada molesta que hizo estremecer a los del grupo sobrenatural, en especial a Azazel, a quien iba dirigida la mirada fría de la castaña. Hablas como si alguno de ustedes no hubiera tenido problemas con algún maniático que quisiera probar su superioridad propia o la de su especie, decía con malicia la doctora. Los del grupo sobrenatural bajaron la mirada en señal de vergüenza, ya que era cierto, en el pasado tuvieron que lidiar con ese tipo de problemas. Los caídos con Cocabiel. Los demonios con los miembros de sangre pura, en especial durante el fin de la gran guerra entre las tres facciones. Y los ángeles con algún ángel o exorcista rebelde, aunque esos ángeles terminaban por caer. Valí también recordó cuando antes era una amante de las batallas y que no le importaba lo que pasara con los demás, al grado de incluso olvidarse de sus compañeros de equipo si esto significaba el poder pelear contra alguien fuerte. Como sea, proseguía la doctora, desde hace tiempo Reginald empezó a notar como un pequeño número de miembros seguían más a Mkaustin y me comentó que temía que Mkaustin se rebelara. Un momento, interrumpía Michael, que no todos en DH están a favor de proteger a los humanos. Entonces, ¿por qué hay problemas entre ustedes? Preguntaba con genuina curiosidad el arcángel. Sí, suspiraba la doctora, una cosa es querer proteger a la humanidad y otra el querer protegerla a cualquier precio.
Todos estaban confundidos por lo que decía Alessandra. Me explico, decía la castaña notando cómo no entendían lo que había dicho. Reginald quiere mantener a salvo a la humanidad de cualquier peligro, incluso de los humanos mismos, los que son peligrosos para la integridad de los demás, explicaba la doctora. Incaustin tiene la idea de que para lograr eso hay que eliminar a todos aquellos que no sean humanos. Esta última revelación dejó helados a Sir Theodore y los demás. Eso era una locura. Por supuesto que Reginald se opuso a esa visión, primero porque entiende que ustedes tienen medios distintos a los nuestros, que les pueden dar ventajas si se llegara a tener una guerra. Segundo porque no importa que tan bien adiestrados estén nuestros soldados, la ventaja numérica la tienen ustedes sin duda alguna. Y tercero y la más importante, ustedes ya tienen un tratado de paz y están dispuestos a pelear juntos, explicaba la doctora, quien ahora mantenía la vista puesta en Reginald. ¿Podría elaborar más esos puntos?, preguntaba Sir Theodore. Los últimos dos, clarificaba el Mao pelirrojo. Por supuesto, Alessandra volvía a tener su sonrisa en su rostro mientras veía al pelirrojo. Si bien los humanos somos una de las especies con la mayor cantidad de miembros, no todos saben sobre el mundo sobrenatural, ya que, si así fuera, entonces se corre el riesgo de que haya una especie de cacería de brujas como lo hubo en la antigüedad, pero esta vez no solo con las brujas, sino también con cualquier ser sobrenatural, explicaba la castaña. Recuerden, los humanos le temen a lo que no entienden. Esto hizo que los líderes de las facciones presentes pensaran en lo que dijo Alessandra y se dieron cuenta de que tenía razón. En segunda, imaginen qué pasaría si se declara una guerra entre nuestro grupo y la alianza de las tres facciones. Sería la ruina para la humanidad, ya que se corre el riesgo de que se filtre la información y se termine por revelar la existencia de lo sobrenatural a los demás humanos, y eso terminaría en pánico colectivo, susurraba Bali. Tiene sentido, comentaba Albion. Así es, asentía Alessandra. Solo los miembros de DH saben sobre lo sobrenatural y en un principio lo aceptaron. Es por todo eso que Reginald cree que la paz entre nuestros grupos sería lo más beneficioso para todos. Así, mientras ustedes se encargan de sus asuntos, nosotros nos encargamos de los nuestros. Si recuerdo bien, ustedes también están dispuestos a matar a los seres sobrenaturales que amenacen a los humanos. Eso lo podemos ver como un acto de violencia hacia nuestra gente, comentaba Serafá con una sonrisa astuta, creyendo que había encontrado algo que contradijera la postura de DH. Como los caídos que asesinaban a los humanos que poseían Sacred Gears. Azazel se ponía nervioso al recordar esa época de Rainare y su grupo. O los experimentos en busca de crear usuarios artificiales de las espadas sagradas. Esta vez Michael fue el que se puso nervioso. ¿O qué tal los humanos que morían a manos de los demonios solo porque estos se negaban a ser reencarnados y pertenecer a sus séquitos? Ahora Serafal y Sir Theodore se sentían mal. O quizá los magos que murieron asesinados por la Alianza y que pertenecían a la Brigada del Caos. Puede que algunos fueran miembros activos, pero te apuesto a que muchos se unieron porque no tenían otra opción. Todo esto lo decía la doctora Castaña con una mirada fría dirigida hacia la Leviatán, tanto que hasta hizo que ella, una usuaria de magia de hielo, sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Te recuerdo que esos magos eran humanos, remató Alessandra, dejando a la Mao callada y a todos los demás en un silencio incómodo. Es por eso que existe DH, para asegurar la integridad de aquellos que quieren llevar una vida tranquila, comentaba Alessandra, pero desvarío, nos estamos olvidando del tema principal. Todos prestaban atención a lo que decía la doctora. Con lo que estaba pasando actualmente confirmamos que Incaustin ha decidido traicionar a Reginald. Nadie más que los que estamos presentes del grupo sabíamos que la reunión se daría aquí, por lo que el tener a una de las tres sombras presentes significa que Incaustin lo envió para espiarnos. Todos estaban sorprendidos por la declaración de la doctora, pero no tuvieron la oportunidad de poder preguntarle más cosas cuando se percataron de que Reginald se giraba hacia Alessandra. ¡No! Espere, hablaré, le diré todo. Alessandra, pásame el controlador. Momentos antes con Reginald, mientras Alessandra hablaba con los demás. El líder peliblanco veía con furia a uno de sus agentes, no. A uno de sus ex agentes. Así que ese maldito ha sacado a relucir sus verdaderas intenciones, pensaba furioso. El peliblanco sabía que no podía confiar en él desde que mostró una actitud hostil cuando le revelamos sobre el mundo sobrenatural. Reginald procedió a acercarse al hombre herido y lo tomaba de la cara con su mano y lo giraba hacia su rostro. ¿Qué carajos haces aquí, Ramón? El mencionado mantenía una mirada desafiante hacia su líder y no decía ni una sola palabra. Contéstame, Reginald lo decía en un susurro. El hombre seguía sin decir una sola palabra. Te daré un par de minutos para que me respondas, ya que, si no lo haces, me veré en la necesidad de lidiar contigo, amenazaba Reginald.
Por espacio de unos minutos Reginald solo se dedicaba a mirar a Ramón a los ojos, esperando a que su voluntad se quebrara. Era bien sabido en DH que la mera mirada del peliblanco era más que suficiente para intimidar a los demás, ya fuera por lo disparejo de sus ojos, siendo uno rojo como la sangre y el otro totalmente blanco, o por la fiereza de su mirada. Sorprendentemente el agente Ramón no se quebró ante la mirada de su líder, a pesar de también tener que soportar las heridas de bala en su cuerpo. Pasado el tiempo límite Reginald se resignó. Al parecer este futuro cadáver no va a hablar, suspiraba Reginald mientras dejaba de mirar al hombre herido. El agente Ramón tenía una pequeña sonrisa confiada al ver que pudo soportar el hostigamiento de Reginald, pero las siguientes palabras del peliblanco cambiaron eso. Tendré que dejar que Issei se encargue de ti. Ahora el hombre se ponía pálido al escuchar lo que tenía planeado Reginald. ¡No! Espere, hablaré, le diré todo. Pero ya era tarde, Reginald se giraba en dirección de la doctora. Alessandra, pásame el artefacto. La doctora asintió a la orden de su superior y tomaba el artefacto que tenía guardado en un bolsillo y se lo lanzaba al peliblanco, quien lo atrapó. Esta última acción llamó la atención del grupo de Circex, en especial de Serafal y Kuroka, quienes querían comprobar que lo que pensaban estaba en lo correcto. Reginald atrapó el artefacto y lo acomodaba en su mano. El agente Ramón estaba temblando. Espere, por favor, le diré todo, suplicaba el hombre. Muy tarde, respondía de manera fría Reginald. Te di no una, ni dos, sino 3 oportunidades para que hicieras las cosas bien, pero desperdiciaste todas y cada una, y hoy fue la gota que derramó el vaso. Ramón estaba temblando al ver que no tenía escapatoria y que estaba sentenciado. Y llegó la hora de que enfrentes las consecuencias. Reginald presionaba el botón haciendo que el brillo azul volviera a aparecer en los ojos de Issei. Y encárgate de él, Issei, y asegúrate de sacarle toda la información por cualquier medio posible. La voz de Reginald tenía un tono macabro que hizo estremecer a más de uno en la sala, salvo Issei. La acción del peliblanco cuando activó el dispositivo fue percibida por los presentes, quienes se dieron cuenta que Issei acató las órdenes luego de que el botón fuera presionado y un extraño brillo apareciera en sus ojos. Ahí fue cuando se dieron cuenta que Issei posiblemente estuviera bajo algún tipo de control, pero necesitaban comprobarlo. Necesitaban más pruebas. Iban a cuestionar a Reginald y Alessandra cuando su atención se vio centrada en Issei, quien se acercaba de manera lenta a Ramón, quien temblaba al ver la figura del temido agente ICG acercarse hacia su persona. Otis, quien todo el tiempo estuvo al lado de Issei, viéndolo como si su vida dependiera de ello y con su típica inexpresividad, prestaba atención a lo que fuera a hacer el castaño, ya que la chica estaba intrigada en por qué Issei actuaba como ella, siendo que él era una persona que expresaba sus emociones sin dudarlo. ¡Atención! Escena de tortura a continuación. Leer con discreción. Issei se ponía frente a Ramón, quien lo veía con miedo. El pelinegro miembro de las 3 sombras iba a hablar cuando en un movimiento rápido Issei sacaba una navaja y la clavaba en su pierna izquierda con saña. ¡Arc! Era el grito del pelinegro. Antes de que el hombre pudiera decir siquiera una palabra, Issei le daba vuelta a la navaja, la cual estaba aún dentro de la pierna de la víctima. El filo del instrumento giraba haciendo que la sangre escurriera por la herida al momento que el músculo y los nervios eran dañados. Espera. Les diré todo, por favor. Eran las súplicas del hombre, pero Issei estaba centrado en cumplir su tarea. El castaño procedió entonces a tomar la navaja por el mango, liberando un poco la presión, haciendo que Ramón suspirara aliviado. Solo para que un par de segundos después Issei tomara con fuerza el arma, la clavara más en la extremidad y procediera a subirla lentamente a lo largo del muslo, haciendo que Ramón gritara de dolor al momento que Issei hacía un recorrido hasta la altura de su cadera. ¡Ga! Se quejaba el pelinegro. Caustin quería deshacerse de usted, señor Reginald. Issei se detuvo en cuanto Ramón comenzó a hablar y esperaba que el hombre prosiguiera con su explicación, pero al ver que no lo hacía sacaba la navaja de su cuerpo, asegurándose de rasgar su piel al momento de hacerlo, y la apuntaba hacia una de las heridas de bala que el hombre tenía, más concretamente la que estaba en su hombro derecho. No, espera, por favor. Es que Elch. Issei apuñaló la herida con rapidez y hacía que el pelinegro volviera a aullar de dolor. El coronel Pant tiene un grupo de agentes Pant que están dispuestos a seguirlo. Hablaba con dificultad. Se supone que en este día usted iba a morir en un enfrentamiento contra ellos y él tomaría a su grupo y se iría. ¿Y cómo sabrían ellos que yo estaría aquí? Cuestionaba Reginald, sabiendo a quién se refería Ramón. Pero Ramón no contestaba.
Para incitarlo a hablar más, Issei sacaba un cuchillo algo largo y en un movimiento veloz lo clavaba en el otro hombro del agente, pero esta vez la punta del cuchillo atravesaba su piel en su totalidad y salía por el otro lado. ¡Oh! El dolor comenzaba a ser insoportable para Ramón. Kaustin les dio la información. Reginald y Eva se sorprendían por la revelación. El contacto con ellos esperando que el ataque fuera una sorpresa y usted, su hija y la doctora murieran. Reginald estaba furioso por lo que Kaustin había planeado. Una cosa era tratar de matarlo a él, pero otra muy distinta era meterse con su hija. Ese cabrón. Pensaba sumergido en la ira el peliblanco. Juro que lo encontraré y yo me encargaré personalmente de matarlo cueste lo que cueste. Issei. La voz de Reginald era fría y distante. Acábalo, fue la orden del peliblanco. Issei se mantuvo estático por unos segundos solo para darle un golpe certero a Ramón en la mandíbula que terminó por enviarlo al suelo. Debido al dolor de las heridas, el agente pelinegro se arrastraba por el piso, tratando de alejarse del castaño. Issei se acercaba de manera lenta, como si fuera un cazador acechando a su presa, y al estar justo encima de Ramón, este se dio la vuelta y veía con un profundo temor a Issei. Espera. Ya les dije todo lo que sé. Imploraba Ramón. Issei no prestaba atención a lo que decía el hombre y levantaba su pierna, listo para actuar. Crack. ¡Ah! Fue el horrible sonido que se escuchó en la sala. Issei le había roto la rodilla a la gente. Había dejado caer el golpe con fuerza en la zona elegida del pelinegro, fracturándole la rodilla y haciendo que aullara de dolor. Antes de que pudiera seguir implorando por clemencia, Issei sacaba su arma de fuego de nuevo y la ponía justo en la frente de Ramón y ¡bam! Una bala entró por el cráneo de la víctima, arrebatándole la vida y haciendo que su cuerpo cayera en el piso. Su cuerpo maltrecho solo era opacado por la mirada de terror y dolor con la que su rostro había quedado luego de la brutal tortura a manos del castaño y su subsecuente muerte. Fin de la escena de tortura. Después de la muestra de crueldad por parte de Issei, todos en la sala tenían varias reacciones. Sirzex, Michael y Azazel veían asombrados la muestra de violencia por parte de Issei. Se sentían asqueados al ver cómo Issei arrebataba la vida a una persona sin muestra alguna de arrepentimiento. Serafall veía con terror el cómo su amado mostraba un lado sádico al torturar a ese hombre para luego matarlo a sangre fría siguiendo las órdenes de Reginald. Bali y Kuroka veían con sorpresa y temor a Issei en su faceta de soldado leal que sigue órdenes sin duda alguna. La manera en la que Issei actuó hizo que las chicas se preocuparan. Otis veía todo con indiferencia el accionar de Issei, aunque si se prestaba algo de atención se podría observar que en realidad había un brillo extraño en sus ojos al ver al castaño. Rías veía con terror y tristeza el violento acto llevado a cabo por su amado castaño. La pelirroja sentía que su querido Issei había sido influenciado por esos monstruos de DH, ya que su amado no se comportaría de manera tan violenta. Ella sentía que necesitaba recuperarlo y estar a su lado para hacer que regresara a ser el de antes. Por parte de los dos miembros presentes de DH, estos tenían otro tipo de reacciones. Al saber de lo que es capaz Issei, Reginald veía todo con una mirada fría ya que su mente seguía ocupada con lo que había hecho Kaustin. La doctora Alessandra tenía una mirada de lujuria dirigida hacia Issei. La castaña se lamía los labios al ver la brutalidad con la que Issei trataba con el traidor. Reginald estaba a punto de hablar con Sirzex y los otros líderes para comentarles la situación cuando su comunicador, que estaba en su muñeca, sonó. «Aquí Reginald, ¿qué pasa?», preguntaba el peliblanco. «Papá. Han aparecido, se están acercando». Era Eva quien se comunicaba con su padre y líder. «Así que en verdad nos han traicionado», decía Reginald ganándose la atención de los presentes. «¿Qué hacemos?», preguntaba Eva a través del comunicador. «Prepárense para deshacerse de nuestros invitados, estaremos con ustedes en unos minutos», anunciaba Reginald cortando la comunicación. El peliblanco se giraba hacia donde estaban los demás. «Al parecer esta reunión se está viendo afectada por las interrupciones», comentaba Reginald. «Me temo que tendremos que posponerla hasta que logremos arreglar unos cuantos asuntos». «¿Quién le llamo señor Reginald?», preguntaba Alessandra. «Fue Eva, al parecer Ramón no fue el único invitado inesperado del día», contestaba Reginald. «Así que nuestros queridos enemigos vienen a este lugar», comentaba Alessandra. «Ara, al parecer Kaustin en serio quiere deshacerse de nosotros. Tendremos que actuar». Reginald se disponía a salir de la habitación cuando fue detenido por Sirzex. «¿Qué está pasando?», el pelirrojo cuestionaba con seriedad. «Lo que pasa señor Sirzex es que hay unos asuntos de los cuales debemos encargarnos», respondía Reginald. «Al parecer uno de nuestros miembros ha decidido seguir su propio camino.
el cual va en contra de nuestra visión principal, agregaba Alessandra, por lo que estamos a punto de entrar en una guerra contra nuestros excompañeros que hayan decidido seguir al traidor, decía con una sonrisa oscura la doctora. Antes de decirles algo más deberíamos de salir de aquí, hay unas cuantas personas que llegarán en cualquier momento y que debemos atender como se debe, eran las frías palabras de Reginald. Antes de que pudieran detenerlo, Reginald y la doctora ya estaban fuera de la habitación acompañados por Issei. Los seres sobrenaturales no tenían otra opción y decidieron salir también de la sala. Ya se encargarían de conseguir las respuestas, a como dé lugar. Cambio de escena, con el agente y mientras se llevaba la interrogación. El agente y se encontraba vigilando la zona en la posición que había tomado luego de recibir las órdenes de Eva. Cada par de minutos usaba los binoculares de nuevo para asegurarse de que las cosas se mantuvieran bajo control. Mientras estaba mirando la ciudad se dio cuenta de que había un convoy de vehículos que iban a gran velocidad por un puente. Se le hizo raro que todos fueran del mismo color y pensó que se trataba de un grupo de fuerzas armadas, pero para estar seguro decidió aumentar el zoom de los binoculares y lo que vio le puso en alerta. Rápidamente sacó su comunicador para avisarle a Eva lo que había descubierto. Cambio de escena, afuera del club del ocultismo mientras se llevaba a cabo la interrogación. Eva estaba cerca de la puerta principal del club del ocultismo. La pelinegra se mantenía seria luego de lo que pasó con Akeno. ¿Cómo se atreve esa maldita? Pensaba de manera furiosa Eva pedirme que me aleje de Issei. La pelinegra fue sacada de sus pensamientos cuando recibió una llamada del agente y... ¿Qué sucede? ¿Qué? Ya veo, mantén la posición por si ocurre algo más, los demás nos encargaremos. Eva cerraba la comunicación con el agente y... La chica se pinchaba la nariz en señal de fastidio. Sabía que ese imbécil iba a terminar por traicionarnos, susurraba Eva mientras se comunicaba con los demás agentes. Atención a los miembros del escuadrón, su presencia se requiere de manera inmediata, tenemos un código salvaje en nuestras manos, decía Eva a través del comunicador. Debo avisarle a papá. En la actualidad, Reginald, la doctora e Issei estaban fuera del edificio mientras frente a ellos se encontraban Eva y los 4 agentes restantes del Escuadrón Royal, además de los miembros de la nobleza Gremor y el equipo de Bali. Justo detrás de los 3 miembros de DH estaban saliendo Rías y compañía. La presencia de cierta Loli llamó la atención de los demás que no sabían acerca de su llegada. Opis. Era el grito de todos los demás seres sobrenaturales al ver a la representante del infinito. La pequeña Loli no prestaba atención a su alrededor ya que su atención estaba centrada en cierto castaño. Opis seguía intrigada por lo que sentía en Issei. La pequeña Loli aún quería saber el por qué no podía percibir a Drake o por qué el Sacred Heart del castaño se sentía distinto. Eva al ver a Opis se puso nerviosa ya que sabía que representaba la pequeña pelinegra en el mundo sobrenatural. Todo nerviosismo se fue disminuyendo cuando vio que la Loli tenía su atención centrada en su amado. Hija, ¿cuál es la situación actual? Antes de que Eva pudiera cometer una tontería con Opis, la voz de Reginald se escuchó. Padre Eva le dirigía una mirada a su líder y padre el agente y logró captarlos, y al parecer se dirigen hasta este punto. Un momento, interrumpía Michael, ¿podrían explicarnos de quién o quiénes están hablando? Sí, está bien, suspiraba Reginald. Verán, a quienes nos estamos refiriendo es a un grupo terrorista al cual hemos buscado erradicar desde que fundamos DH, revelaba el peliblanco. ¿Un grupo terrorista?, preguntaba Serafall. Así es, confirmaba Eva. Había escuchado algo acerca de un grupo terrorista que ha estado causando temor en varias naciones del mundo, comentaba Azazel. Sí. Se hacen llamar los salvajes. Alessandra les decía el nombre de ese grupo. Yo también he escuchado algo de ellos, decía Circex. Igual yo, al cielo han llegado varias plegarias concernientes a ese grupo, revelaba Michael. ¿Y acaso han hecho algo para ayudar a las personas con sus plegarias?, preguntaba Alessandra con malicia. El silencio de Michael le dio la respuesta que estaba buscando. Veo que no creo que pierdan el tiempo con personas que no poseen un Sacred Heart o alguna habilidad que los hagan resaltar, ¿verdad? Lo que decía Alessandra hizo que los líderes adoptaran una mirada sombría mientras agachaban la mirada. Rías, Bali y Kuroka veían con enojo a la doctora y los miembros de los equipos veían con duda lo que estaba pasando. ¿Cómo te atreves? Bali estaba molesta por lo que decía Alessandra. La doctora estaba a punto de hablar cuando fue detenida por Reginald, quien levantó su mano. Basta, Alessandra, decía con una voz seria el peliblanco, tenemos cosas más importantes de las cuales encargarnos. La doctora asintió y se abstuvo de enfrascarse en una discusión.
Los salvajes son un grupo que surgió hace unos años, en un principio solo eran un grupo de delincuentes que se dedicaban a realizar asaltos, pero con el paso del tiempo empezaron a dedicarse a los secuestros y a la extorsión, explicaba Reginald. Pero hace 2 años el grupo había cesado en sus actividades ilícitas, continuaba la explicación Eva. Luego volvieron, pero ahora también realizaban atentados en varias partes del mundo y cada vez que se adjudicaban uno de esos eventos, decían que lo hacían por diversión, decía la Pelinegra con furia en su voz. Fue gracias a la información que hemos recabado que descubrimos que la época en la que se mantuvieron inactivos fue porque estaban reuniendo miembros. Ahora era Alessandra quien seguía con la explicación. Resulta ser que estuvieron agregando a otros grupos terroristas y grupos de crimen organizado menores de todo el mundo, decía Reginald. Fue tanto el progreso que hicieron que cuando volvieron a sus actos criminales eran un grupo de temer, y con la cantidad de miembros que lograron reunir hizo que fueran declarados como una amenaza internacional, explicó Reginald. ¿Amenaza internacional?, preguntaba sorprendida Kuroka. Todos los demás también estaban sorprendidos por lo que escucharon. Así es, decía Alessandra, no solo ustedes, los seres sobrenaturales, tienen que enfrentarse a amenazas que pongan en peligro la vida de los inocentes. Los salvajes han sido una molestia para nosotros, Eva resoplaba con fastidio. Por supuesto no son los únicos a los que tratamos de detener, hay más grupos de crimen organizado y grupos terroristas a los que hemos enfrentado en más de una ocasión en los últimos años, comentaba Reginald. Papá, y me dice que están a punto de llegar, interrumpía Eva. Lo mejor será que ustedes se resguarden en la academia o en el edificio. Reginald les decía a los seres sobrenaturales, los cuales no se tomaron muy bien las palabras del peliblanco. ¿Nos está diciendo que somos débiles?, decía de manera peligrosa Serafall. Los demás les daban miradas de enojo. En ningún momento Reginald dijo que ustedes fueran débiles, para nada. Lo que Reginald trata de decir es que ustedes no deben intervenir en esto, les decía Alessandra. Creo que nosotros somos capaces de cuidarnos por cuenta propia, Rías contestaba de manera molesta. No es eso, princesita engreída. Las palabras de Eva hicieron que Rías se sintiera ofendida e hicieron que los miembros de su séquito también se molestaran. Es solo que este grupo de malnacidos no saben nada del mundo sobrenatural, y si ustedes se enfrentaran a ellos corremos el riesgo de que uno escape o de alguna u otra forma sepan sobre lo sobrenatural, y eso causaría un problema mayor. Eva le decía a Rías con un tono venenoso. Las palabras de la hija del líder de DH hicieron que Rías, Balil y compañía se pusieran a pensar en lo que dijo. Sircex y los demás líderes sabían que la Pelinegra tenía razón, no podían dejarse ver, así como así ante los humanos si existía una posibilidad, por más pequeña que fuera, de que alguno escapara por si ellos decidían involucrarse. Rías tienen razón, debemos entrar al edificio. El anuncio de Sircex sorprendió a los jóvenes presentes. Pero Onisama, decía Rías. No podemos arriesgar nada, dejemos que ellos se encarguen de esto, suspiraba el pelirrojo mayor. Está bien, mis lindos sirvientes, entremos al edificio, decía resignada Rías. Aibuchou, todos estaban a punto de entrar al edificio. Nosotros también, chicos, Balil les decía a los miembros de su grupo. No será necesario, decía Opis. Esto llamó la atención de los presentes, incluso de los miembros de DH, y veían a la Loli Pelinegra. Mientras eso sucedía, Eva recibía otra llamada de parte de la gente y... Yo podría desaparecerlos, no sería problema alguno, Opis decía, ganándose la sorpresa de los presentes. No creo que sea buena idea eso, Opis-sama decía muy nerviosa Asia. La rubia tiene razón, decía Eva, el agente y me ha dado otro mensaje, al parecer han tardado en llegar porque la policía les está persiguiendo, al parecer están causando problemas siquiera antes de aparecer. Entonces hablaba Shanovia. Sí, la policía estará también aquí. Pero aún así podemos ayudar, podemos borrarles la memoria si se requiere, trataba de convencer a Keno a los demás. Eva le daba una mirada de muerte a la Pelinegra, aún no olvidaba el pequeño altercado que tuvieron hace unos minutos. No será prudente, Akeno, lo mejor será que por el momento hagamos caso y no nos entrometamos en esto. Azazel hablaba de manera firme. Pero, confíen en nosotros, decía Azazel mientras empezaba a entrar en el edificio, no sin antes mirar a Michael. El arcángel se dio cuenta de la mirada que le dio su homónimo caído y se percató de que Serafall y Sircex también le daban una mirada similar y rápidamente entendió a qué se debía. Cierto, aún debo contarles lo que sentí al revisar el aura de la doctora, recordaba Michael mientras un escalofrío involuntario recorría su espalda. La acción no pasó desapercibida por los demás. Y así, los miembros del grupo sobrenatural entraban al edificio, con el sonido de las sirenas de las patrullas escuchándose a la distancia. Mientras iban entrando al edificio, Rías recordó lo que dijo su reina hace apenas unos instantes. Eso es. Podemos borrar los recuerdos de los miembros de DH.
Eran los pensamientos de la pelirroja. Podemos recuperar a Mise y alejarlo de esa zorra pelinegra. Ya vienen, decía Reginald. ¿Cómo los enfrentaremos? Preguntaba Eva. Con el factor sorpresa, Reginald, anunciaba el agente. ¿Y aún está en su posición? Preguntaba el peliblanco. Le dije que viniera lo más rápido posible, contestaba Eva. Dile que se mantenga en su posición actual. Asumo que llevaba su rifle de francotirador, ¿no? Preguntaba Reginald. Sí, sí lo llevaba, confirmaba Eva. Bien, dile que nos brinde apoyo desde la lejanía. Eva asentía y le comunicaba al agente y sus nuevas órdenes. Está listo, anunciaba la pelinegra. Bien, ahora los demás. Reginald se giraba hacia los demás. Alessandra, tú e Issei se mantienen a mi lado en todo momento. La mencionada asentía con una mirada seria mientras preparaba el artefacto que anteriormente Reginald le había entregado. Agente, se leyó, ustedes dos usen los árboles como camuflaje y muévanse a través de ellos y neutralicen a cualquier hostil que vean. Reginald daba sus órdenes. No dejen a ninguno vivo, decía de manera fría. Los mencionados solo asintieron a las palabras de su líder. Agente R, quiero que tú nos apoyes desde la distancia. Posiciónate en puntos estratégicos donde puedas eliminarlos con tus excelentes habilidades de tiradora y encárgate de cualquiera que veas. Cúbrele la espalda a tus compañeros. La mencionada acató las órdenes y se alejó a la distancia para buscar una buena posición. Agente A, necesito que usted se esconda entre los árboles, pero en lugar de atacar y moverse, esperar a mi señal y cuando la vea se unirá al combate, decía Reginald. Eva, ve preparando las conmocionadoras y prepárate para interceptar a los oficiales policíacos. Cuando sientas que el momento indicado las usas.